optimizar el tiempo y además para no agotarlos, pero en realidad fíjense que en lo que coincidieron todas las especialistas, todos los especialistas, fue que una manera de analizar lo que estaba pasando con educación superior y COVID era un criterio cronológico, o sea, antes de la pandemia, al inicio justo de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. O sea, ¿qué problemas había en la educación superior antes de la pandemia? ¿Qué problemas surgieron al inicio de la pandemia, cuando tuvimos que abandonar las aulas físicamente? Durante la pandemia, que yo creo que todavía nos podemos considerar ahí, y otros dicen que ya estamos después de la pandemia. ¿Qué problemas hubo en cada uno de ellos? En realidad pudimos escoger por lo menos 8 problemas. Lo importante aquí, chicas, chicos, es que como los hogares, las casas, se fusionaron y tuvieron que ser al mismo tiempo lugares de trabajo, oficinas, aulas de clase y hogares al mismo tiempo, es que apareció un problema inédito, y es que en un mismo teníamos que atender eso como un hogar, como un aula de clases, como una oficina. Por eso es que tuvimos que distinguir entre los problemas de las instituciones educativas y los problemas de la familia. O sea, los problemas de las familias afectaban a la educación y la educación afectó a las familias como nunca antes había sucedido en la educación superior. Así que solo voy a enlistar rápidamente los principales problemas por orden cronológico en cada uno de estos ámbitos. Por ejemplo, A. El principal problema de las instituciones educativas antes de la pandemia es que hay muchas deficiencias en nuestra educación superior que no han sido resueltas, y sabemos de esos problemas desde hace décadas. Décadas, ¿eh? Hay problemas de calidad en la educación, hay problemas de acceso a la tecnología digital, hay problemas de cómo ellas y ellos acceden a la tecnología digital, hay problemas de evaluación, hay problemas de capacitación de profesoras y profesores. Pues, ¿qué creen? Esos problemas eran previos a la pandemia, y cuando inició la pandemia no hubo nuevos problemas, ¿eh? O sea, la pandemia no trajo en realidad nuevos problemas educativos, simplemente develó, o sea, quitó una manta, la manta del olvido que hemos tenido con esos problemas, y nos los volvió a mostrar, pero esta vez de una manera más cruda. O sea, la pandemia no le generó nuevos problemas a la educación superior en México, salvo que otra vez nos los puso crudamente. Antes de la pandemia, en las familias había muchos tipos de desigualdades. De hecho, hay muchas familias desiguales en México, ¿verdad? Hay quienes tienen más recursos, quienes tienen menos. Hay quienes tienen más capital simbólico o cultural o educativo, hay quienes tienen menos. Esas familias que tienen más capital educativo, las niñas, los niños, los jóvenes de esas familias suelen llegar a grados más altos de educación. Quienes tienen poco capital educativo en padre y madre suelen quedarse en el mismo nivel escolar. O sea, esos problemas que están relacionados con la desigualdad económica, social, cultural, vino la pandemia y no generó nuevos problemas, salvo que nos volvió a recordar de una manera más cruda la desigualdad que existe en el país. Pero como llevamos tantas décadas señalando esos problemas y no parece que se estén resolviendo, lo que sí hubo fue una sensación de que el Sistema Nacional Educativo y las autoridades que deberían ayudarnos a resolver esos problemas no lo han hecho y no lo harán. Esa es la sensación. Ahora, justo cuando inició la pandemia, hubo desconcierto en las instituciones educativas y reorganizaciones en las familias. Esos fueron los dos grandes problemas justo en el inicio. Por desconcierto voy a mencionar un ejemplo.
Las profesoras y los profesores no sabíamos cómo actuar. No teníamos y todavía no hay muchas orientaciones pedagógicas. Hay quizá aulas virtuales, aplicaciones digitales, pero fíjense que estábamos tan mal preparados, los profesores como los alumnos. O sea, nos igualamos ahí, ¿sabes? Por un momento nos parecimos tanto porque necesitábamos tanta capacitación, tanto profesores como alumnos, que entonces casi los alumnos dijeron, ya ven lo que se siente, que necesitamos capacitarnos y aprender, y las instituciones no nos dan capacitación suficiente. Entonces esto generó mucho desconcierto sobre cómo íbamos a actuar. Se echó mano de todo, se echó mano de todo, pero el desconcierto lo único que logró fue que los profesores pidieran muchas tareas al principio, porque no tenían seguridad de si estaban dando bien la clase, si ustedes estaban aprendiendo bien y cómo iban a reportar sus informes que tienen que hacer ante las autoridades. Entonces se excedieron en lo administrativo. Empezaron a llenar de tareas toda la que teníamos sobre este proceso. Mientras tanto, en las familias eso generó un problema de reorganizaciones, porque imagínense, no todas las familias tenían una computadora por persona y tenían que estudiar hermanitos, hermanitas, papá tenía que trabajar, mamá tenía que trabajar, tías, familiares, en fin. Y no todas las familias contaban con hardware ni software específico, ni señal de internet a veces. Entonces, esta reorganización en la familia puso a prueba la capacidad de diálogo, de tolerancia, de negociación, la capacidad de tratarnos igualmente hombres y mujeres. Les fue peor a las familias que previamente no eran armoniosas, que previamente tenían problemas, pues esos problemas se enconaron, se recrudecieron. Ya ven cómo la pandemia no trajo grandes nuevos problemas, sino que en realidad develó los problemas que ya teníamos. Pero lo hizo con crudeza, ¿eh? Unos autores, algunas autoras creen que estamos todavía en la pandemia. Otros dicen que efectivamente desde el punto de vista sanitario seguimos en la pandemia, pero como ya estamos haciendo reflexiones sobre eso, podríamos hablar ya educativamente de una pospandemia, ¿verdad? O sea, de una reacción que ya empieza a organizarse o a sistematizarse. En cualquier caso, nos funciona seguir usando el durante. ¿Cuáles fueron los dos principales problemas durante la pandemia? ¿Cuáles están siendo todavía, según unos autores? Para las instituciones educativas, un ejemplo es que no han podido adaptar, por ejemplo, la evaluación, todos los tipos de evaluaciones, sumativa, formativa, autoevaluación y coevaluación, no se están llevando a cabo a plenitud, de manera correcta. La evaluación formativa es aquella que va cuidando el proceso, ¿verdad? Que es una evaluación continua, que parte en pedacitos el proceso y dice, es mejor que entregues muchas evidencias pequeñas a lo largo del proceso y al final hago una evaluación sumativa, que entonces ya evalúa el producto, ¿verdad? La coevaluación serían esos procesos donde entre ustedes, entre alumnas y alumnos, se evalúan, ¿verdad? Y entre pares se ayudan a mejorar. Y la autoevaluación sería un procedimiento donde yo mismo digo, creo que me falta llegar al objetivo educativo que era tal. Ninguno de estos cuatro maneras de evaluarnos se están llevando a cabalidad, se están llevando bien. De hecho, se sigue abusando de las tareas, o sea, se sigue abusando de la evaluación formativa. La evaluación del producto, o sea, la sumativa, a veces es muy ridícula, porque nos seguimos pidiéndole a alumnas y alumnos tareas o productos propios de la educación presencial, pero es que no queda muy claro qué debemos pedirles en la educación a distancia, en la educación virtual, en la educación en línea. Mucho menos sabemos qué hacer con la docencia remota de emergencia. Entonces, aún seguimos adaptando el proceso
el elemento más importante de la educación, que es la evaluación. Ese es el problema actualmente. Mientras tanto, las familias están empezando a resentir agobios, ¿verdad? Mm, puesto que alumnas y alumnos ahora están mucho tiempo en casa, puesto que hay más distracciones en casa que en el aula, ahora hay que empezar a gestionar el tiempo, ser muy disciplinados y decir, la hora de estudio es tal, la hora para ayudar en casa es tal, porque estamos todo el día en casa, la hora para prestarnos el hardware es tal, la hora para usar el software es tal, la hora para estudiar es tal. Hay que hacer nuevos ambientes en casa para estudiar, otros para trabajar, otros para estar en el hogar. Esto empieza a agobiar a algunas familias, ¿verdad? Porque además el tema económico está recrudeciendo y estos agobios propios del hogar están impactando a la educación, a la manera en que chicas y chicos tienen que estudiar. Finalmente, después de la pandemia, según unas autoras, ya estamos después en una pospandemia, desde el punto de vista educativo, otros. Pero yo quisiera mencionar que lo que está sucediendo en las instituciones educativas se puede llamar recusamiento. Recusamiento es un término que quiere decir que negamos algo, que evitamos algo, que no queremos algo. Entonces está surgiendo algo así como un recusamiento de la educación virtual en línea y a distancia. O sea, tenemos la confusión de que estamos haciendo actualmente educación virtual en línea o a distancia y no nos está gustando mucho. A las alumnas y a los alumnos sobre todo quieren volver a clases, quieren volver al aula. Es natural porque esto que estamos haciendo se llama docencia remota de emergencia. ¿Verdad? No hemos logrado pasar a un modelo educativo, estamos resolviendo como podemos. Entonces, es entre aburrido, difícil, desorganizado, sin tener muy claro nadie hacia dónde vamos a llegar, ¿verdad? Y tampoco sin tener muy claro si estamos aprendiendo mucho o si estamos enseñando mucho. En cambio, cuando estábamos en las aulas de clase, era muy padre ver a los amigos, a los novios, las novias, por ahí irnos de pinta, reírnos, estar juntos, olvidarnos por un momento de la casa, de las tareas de casa, ¿verdad? Entonces empiezan a extrañar tanto alumnos como profesores esa convivencia presencial. Y aunque es muy conveniente, ¿verdad? El uso de aplicaciones como estas videoconferencias, sí hay un extrañamiento de la educación presencial. O sea que estamos recusando un poco lo que nos están vendiendo como educación virtual, a distancia o en línea, ¿no? Eso es grave porque la verdad es que hay muchas bondades en estas modalidades educativas cuando se hacen bien. Y entonces, si nos generamos enemigos, antipatías al respecto, no vamos a avanzar mucho. Finalmente, ¿qué es lo que está pasando con las familias? Pues miren, como ya dijimos, lo que la pandemia vino a demostrarnos es que había muy pocos problemas nuevos. En realidad, las familias están nada involucradas con la educación superior de sus hijas e hijos. Es son casos muy extraordinarios de aquellos padres o madres o familiares que están muy atentos de cómo les va a ustedes o qué hacen ustedes. También es por la edad de ustedes, es cierto, pero también es porque no siempre estuvieron muy cercanos a la educación. Entonces, ahora lo que se espera es que cuando termine todo esto y volvamos al aula, con cierta normalidad, se vuelva a separar la familia. O sea, que no se hayan hecho vínculos con la familia, aunque gracias a las familias es que hemos podido sortear todo esto, ¿eh? Entonces, si no aprovechamos la oportunidad de tener vínculos entre familiares e instituciones, habremos perdido una oportunidad preciosa. Pues esos son los principales problemas que encontramos sobre la investigación que hicimos. Pero entonces todo esto que tiene que ver con la intermodalidad, voy a terminar esto en 3 minutos. Fíjense que hay 5 grandes etapas de la incorporación de la tecnología educativa en la educación. Me voy a referir solo a la última, aunque tienen en pantalla las 5. Pero en la etapa 5, cuando estamos usando aplicaciones digitales,
fue bien difícil distinguir entre la educación formal, o sea, la que llevan ustedes en la universidad, en el tecnológico, con la educación que pueden, el aprendizaje que pueden lograr usando redes sociales, aplicaciones digitales, con mensajería instantánea. O sea, la tecnología digital destruyó las fronteras que antes teníamos muy claras entre la educación formal e informal y no formal. Ahora ustedes pueden aprender mucho más a veces que con los profesores y en el aula de clases. Sin embargo, no lo hacen tanto. Entonces, aunque está la posibilidad, habría que ver de qué manera podríamos sistematizar el aprendizaje. Lo que nos dimos cuenta en esta coyuntura es que, si ustedes ven este cuadrante, abajo, a la izquierda, sería lo indeseable de una institución, o sea, tener acciones remediales contra contingencias, por ejemplo, la sanitaria, ¿verdad? O sea, solo reaccionar, pero no tener planeado nada. Sigue siendo indeseable, pero por lo menos con ciertas certezas, esas universidades que tienen muchos modelos educativos, por ejemplo, que dicen, tenemos la licenciatura presencial y la licenciatura virtual, la maestría presencial y la maestría virtual, ¿verdad? Eso es deseable porque más o menos ayuda en una contingencia a que los que estaban en presencial puedan pasar a lo virtual con cierta facilidad. Más o menos ayuda, pero no ayuda totalmente. Ahora hacia arriba, en el cuadrante superior izquierda, ahí están los planes de continuidad académica. O sea, sería deseable que las universidades tuvieran ante contingencias un plan. Y lo ideal es trabajar con la intermodalidad porque si tienen sistemas intermodales, es decir, no multimodales, sino intermodales, los alumnos podrían pasar fácilmente de lo virtual a lo presencial, no solo en contingencia, sino en la vida cotidiana, es decir, aun cuando no tuviéramos contingencia. Por ejemplo, si alguien está inscrito en una licenciatura y le gusta ir a la universidad, pues debería la institución tener todos los procedimientos para que fuera el chico o la chica y estuviera a gusto. Pero si ese mismo chico o chica, por ejemplo, se luxa un pie y durante 3 meses no puede ir a la universidad, debería haber un sistema intermodal, o sea, que conecte a la modalidad presencial con la virtual, para que este chico pudiera tomar las clases durante esos 3 meses que va a tardar en recuperarse, vía virtual y después volver a lo presencial. O sea, debería haber un sistema que haga vasos comunicantes entre todas las modalidades educativas. Eso nos dimos cuenta que es la intermodalidad. Son los vasos comunicantes que puede ofrecerle una institución a sus alumnas y alumnos. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos diseñando conceptualmente esta intermodalidad, este modelo de plan de contingencia. Estamos iniciando apenas con lo conceptual. Ustedes están viendo cajitas de textos ahí con muchos nombres muy raros. Todos esos son métodos de investigación documental. El que nosotros usamos es la cartografía conceptual. La cartografía conceptual es un método capaz de generar conceptos y lo hace respondiendo preguntas. Nosotros nos estamos preguntando, ¿qué factores dan origen a un plan de continuidad académica para periodos de crisis sanitaria? Nos estamos respondiendo también, ¿cómo se define este plan? Categorización, ¿a qué otro tipo de planes pertenece? Caracterización, ¿qué características tendría un plan así? Diferenciación, ¿cómo se diferencia un plan así de otros tipos de planes? Porque recuerden que la industria tiene planes de contingencia, ¿verdad? Protección civil tiene planes de contingencia, pero uno de una contingencia educativa, ¿cómo sería? Clasificación, ¿produce clasificaciones un plan de este tipo? Vinculación, ¿cómo se vincula un plan de este tipo a otro tipo de planes? Metodología, ¿cómo se hace un plan así? Y ejemplificación, ¿cuál sería un buen ejemplo de un plan de continuidad académica? Entonces, chicas y chicos, en eso estamos trabajando ahora. Traté de decirles ahora rápidamente por qué este es un problema muy nuevo que surge con una contingencia sanitaria,
por qué no estamos preparados todavía y por qué tenemos que ir hacia el diseño de planes, y les he dicho cómo lo estamos haciendo, con un método de investigación documental que se llama cartografía conceptual, que puede construir conceptos sin que estemos en campo. Todo lo estamos haciendo por vía virtual. Muchísimas gracias por su atención. Si quisieran hacerme alguna pregunta, yo encantado de platicar con ustedes. Gracias. Yo sí tengo una pregunta. ¿Por qué? Bueno, no sé si sea igual, yo estaba pues chica en el 2010, ¿no? Cuando fue lo de la influenza. Fue algo similar, pero no fue tan grande o tan dimensionado como este año, ¿no? Pero ¿por qué desde ahí no se hizo un plan o por qué desde ahí no se empezó a, pues sí, a planificar algo, a pensar que en algún futuro, si ya pasó algo mínimo, que en algún futuro vuelva a repetirse o pueda ser mayor? ¿Por qué no las autoridades o la Secretaría de Educación no lo pensó? No sé. Pues sí, no se lo planteó. Pues es una excelente pregunta. ¿Verdad que, verdad que, verdad que lo único que nos hace pensar es que hubo negligencia con las autoridades? Efectivamente, tienes razón, seguro que estabas muy pequeñita. Duró unos meses, duró unos meses, y como el virus era una variante de un virus, sí se pudo resolver desde el punto de vista médico relativamente rápido el problema. Y se nos olvidó, o sea, olvidamos que podría haber contingencias sanitarias y nunca reaccionamos. La negligencia no solo se queda ahí, fíjate que ha habido periodos de mala calidad del aire en muchas ciudades en México. O sea, la gente no ha podido salir de casa y tampoco hay planes de contingencia ante eso, ante contingencias ambientales. Ha habido terremotos, ha habido inundaciones y tampoco hay un plan de contingencia ante contingencias naturales. Y también ha habido en algunas ciudades, ustedes seguro han escuchado en noticias, en el norte del país, en el sur del país, ciudades donde hay balaceras, ¿verdad? Donde el crimen organizado toma la ciudad y entonces la gente no puede salir de casa y por supuesto no pueden ir a la escuela. Entonces, tampoco hay planes de contingencia ante la inseguridad pública. Yo, como tú, creo que lo que pasa es que hay cierta negligencia en las autoridades. A nosotros, por lo menos a los investigadores, lo que nos toca es diseñar el plan. Luego hay que gestionarlo con las autoridades. Eso ya nos toca a todos juntos. Sí, veo que Alejandro tiene levantada la mano. Sí, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alex? Sí, buenas tardes. Pues antes que nada, gusto en saludarlo y pues muchas gracias por la exposición tan interesante sobre un tema, pues sí, emergente y que esperemos pueda llegar a dar buenos frutos, ¿no? Tanto académicos como de investigación. La pregunta que le quiero hacer tiene que ver con esta parte, esta implicación organizativa, normativa. En concreto ¿será que en la cuestión, en esta dimensión de la normativa se encuentre la clave para establecer estos vasos comunicantes necesarios? O bueno, ¿qué implicaciones en cuanto a la normativa tiene esta propuesta? Porque, por ejemplo, se han dado casos donde una institución cuenta con un sistema de educación a distancia, pero su normativa escolar rige únicamente la presencialidad. Entonces, a mí me tocó el particular el caso de trabajar en una institución donde tuvimos que elaborar todo un reglamento para la modalidad virtual. Y en ese sentido va esto. ¿Qué tanta implicación tiene la propuesta en la dimensión normativa organizacional de una institución? No, por supuesto, ese ámbito es uno de los ámbitos más importantes. Si la normatividad no se ajusta, no se puede adecuar a la intermodalidad, no es posible siquiera que se inscriban los chicos y las chicas. No es posible, por ejemplo, si suspenden o si reprueban una asignatura, que puedan tomarla por otra modalidad. Sí, la normatividad es fundamental, pero la normatividad, si se diseña, es así, por ejemplo, se puede diseñar en gabinete, se puede diseñar en escritorio y presentarse a las autoridades.
Lo que pasa es que las autoridades tienen que adoptarla en caso de las universidades autónomas, o sea, las que ellas mismas pueden tomar decisiones, o las autoridades, como los tecnológicos que hablan con un nivel superior, tienen que gestionar estos cambios. Nos queda claro que es un cambio estructural, pensar en la intermodalidad. Lo que no podemos hacer es desanimarnos. Tenemos que intentarlo porque no va a ser la única contingencia que vamos a tener. Y entonces sí tenemos que empezar a registrar todo lo que hay y que no ha sido asumido por las autoridades. Eso ya es momento de hacerlo porque, como dice tu compañera en la pregunta previa, ¿por qué no se hizo nada antes? Bueno, pues es que ahora ya no cabe esa pregunta, ya hay que hacer. Si no lo logramos a la primera, hay que seguir intentándolo, Alex. Y claro, y en ese sentido podríamos decir que lo que nos puso de frente esta contingencia de la pandemia, viéndolo por el lado, digamos, bueno, es como una especie de catalizador para, por ejemplo, los que hacen la normativa se den cuenta de que urgen y de tomar esas labores y urge hacerlo rápido, urge hacerlo porque ya ve por burocracia o por distintas situaciones, muchas veces la educación a distancia se vio bloqueada por cuestiones normativas o se ha visto antes de que pasara esta contingencia. Entonces, quizás como un punto de vista catalizador podríamos verlo, esta situación, ¿no? Desde el punto de vista favorable, positivo, quizás, ¿no? Y a lo mejor, sí, como dice, hay que hacerlo y no desanimarnos, y entonces, primero adoptar claramente la propuesta, adoptarla, comprenderla y entonces, pues, echar manos a la obra, ¿no? Echar manos a la obra, pero sí hay muchos retos tanto académicos como administrativos, ¿no? Al respecto. Sí, sí, efectivamente. Algo bueno que nos dejó la pandemia es que en 6 meses se logró la capacitación de la población como no se había logrado en 10 años. Y cada quien lo hizo como pudo. Entonces, vean tanta investigación empírica que había sobre las habilidades digitales, las competencias digitales, resulta que aquí chicas y chicos, profesores, profesoras, autoridades, lo hicieron como pudieron y se dieron cuenta que sí pudieron. O sea que sí hay cosas buenas que rescatarle a esto. Lástima que tengan que llegar así, de esta manera. Pero bueno, los investigadores tenemos que seguir haciendo lo nuestro, que es decir cómo se puede resolver un problema que hasta ahora no ha sido resuelto. Eso es lo que nos toca, Alex. Ojalá te sumes a esta investigación. Veo que Lady Laura tiene una... Muchas gracias, doctor Alexander. Gracias, Alex. Buenas tardes, doctor, y gracias por la plática proporcionada. Es un poco, bueno, la plática a mí se me hace que es un tema muy importante que siento que la mayoría lo estaba, pero no de la forma correcta. Mi pregunta sería más bien, ¿cree usted que esta situación o esta contingencia que se está logrando o que se logró en este año por una epidemia que no contaban o no tomaban en cuenta, se puede mezclar con algún tipo de empresas privadas que se pueda dar como tal una solución o una capacitación ante alumnos y ante profesores? Sí, hay algunas iniciativas. Fíjate, me voy a tomar 2 minutitos para explicar, por ejemplo, una, ¿eh? Una de las cosas que más nos preocupan a los profesores y a las autoridades es que los exámenes que se suelen hacer en la educación presencial con una vigilancia y una supervisión férrea, ¿verdad? En el aula de clases y cuidándoles a ustedes de que no se copien, que no muevan la cabeza, etcétera. Una de las preocupaciones un poquito ridículas, ¿eh? Pero es cierto que sigue siendo una preocupación. ¿Cómo se van a hacer esos exámenes a distancia? Ujú. ¿Verdad? Fíjate que entonces muchas empresas, porque esto sí solo lo han hecho empresas, han generado una aplicación que se llama Proctoring. El Ok. Proctoring lo que hace es que es un firmware, es un software que tú te descargas como alumno
donde pones tus datos, la camarita te reconoce, ¿verdad? O sea, reconoce tu rostro. Dice que primero te registra y luego cuando te paras frente a la cámara a la hora del examen, dice, pues sí, Nayeli, sí es Nayeli, ¿no? Y empieza el examen y entonces puede seguir el proctoring tus ojos. O sea, si se están moviendo más allá de lo que deberían moverse, que es la computadora. Ese mismo software puede ver que no tengas abierto muchas aplicaciones en tu computadora, salvo las preguntas del examen. Si percibe que está abierto Word, PDF, PowerPoint o cualquier otra cosa, pone ahí una alerta. Ese mismo software, si mueves mucho la cabeza, te alerta y te dice, ya no vamos a seguir con el examen. Todo esto lo están haciendo empresas, no lo están haciendo universidades, son empresas, y es un servicio que se le quiere vender a las universidades. Es caro, pero devela lo ridículo de querer llevar a lo virtual algo que en lo presencial funciona, pero que en lo virtual lo complica mucho. Pero tienes razón, Ayeli, va a haber propuestas de estas. No tengo mucho tiempo para hablar de otras, solo del proctoring. Sí se están haciendo este tipo de aplicaciones y es para hacer exámenes en línea. Y para que la persona que haga el examen no copie, ¿sabes? En eso anda. No, es un tema, bueno, en ese aspecto yo siento que es un tema muy conflictivo porque hay que buscar como que la forma, ¿no? La manera de darle seguimiento y poder generarlo como tal. Exacto, exacto. Sí, bueno. Hola, Muchísimas Telma. gracias. Gracias a Ah, ti. sí. Hola, Telma. Dinos, Telma, ya estamos terminando, ¿verdad? Sí. Vale, muy ¿Alguna bien. otra duda, chicos? ¿Pregunta, sugerencia, alguna objeción, algún comentario externo, extra? No, profesora. Bien, pues No, ninguno. agradeciendo su valiosa participación en este congreso, procederé a dar lectura de su constancia. El Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Milpalta, otorga la presente constancia a Alexandra Escudero Najón por su valiosa participación con la ponencia Intermodalidad Educativa, realizada en el marco del V Congreso Internacional de Ingenierías, celebrado del 13 al 15 de octubre del presente año. Ciudad de México, octubre del 2020. Firma el director del Instituto Tecnológico de Milpalta, Domingo Noé Marrón Ramos. Muchísimas gracias. Esta constancia se le hará llegar de manera digital a su correo electrónico y posteriormente la estará recibiendo. Gracias por su intervención y nuevamente pues nos hizo es un placer para nosotros haberlo tenido como ponente. Igual, gracias, Telma. Adiós a todas, a todos. Hasta Bye. luego. Gracias. Excelente Saludos, tarde. doctor, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Que esté bien. Bye. Luego, profe. Ahora va.